Bien, les decía que esta mañana estaba en mi tiempo con el Señor y Dios me estuvo insistiendo de compartir sobre la necesidad de encontrar paz en el tiempo de adversidad. Ahí está, Filipenses capítulo 4, versos 6 y 7. Traigo muy fuerte la palabra shalom. Digan conmigo shalom. Shalom. Shalom es un término pues tan conocido, aún si no hemos visitado Israel o si no conocemos mucho de Israel. Sabemos que ese shalom es una expresión muy significativa, no solamente entre los judíos, aún para nosotros como creyentes gentiles. Tiene un significado especial, la paz. Y así como estaba compartiendo hace un ratito de el pueblo de Israel siendo trasladado a Babilonia, buscando la paz. Y quiero compartirles una pequeña enseñanza que el Señor me dio hace un tiempo, especialmente para nosotros varones, como cabezas de familia. A veces nos encontramos en situaciones verdaderamente desesperantes. Y en un momento quiero que vean una foto de mi familia. Ya conocen a mi esposa. Pero si le quieres dar clic, por favor, a la siguiente. Vamos a leer esta escritura. Y creo que después hay una foto ahí que quiero que vean de mi familia. Dice, vamos a leerlo. Por nada estéis afanosos. En voz alta, por favor, ayúdenme. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. ¿Qué dice ahí? En toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahí donde están, cierren sus ojos nada más un momentito. Señor, ayúdanos a recibir lo que tú tienes para nosotros. Esta palabra de exhortación quizá sea más oportuna para unos que para otros, pero de cualquier manera, Señor, todos podemos recibir, todos podemos aprender. Y hoy, Señor, te pedimos que abras nuestro corazón, nos des apetito por tu palabra, nos ayudes a entender aún más profundamente, como todavía no lo hemos recibido, lo que tú quieres hablarnos con respecto a esta sencilla exhortación del apóstol Pablo. Porque en verdad, Señor, todos vivimos tiempos difíciles. Las cosas malas también suceden a gente buena, a gente que trata de vivir una vida recta y conforme a tu palabra. Y Señor, tú nos dijiste en tu palabra y nos anticipaste que en el mundo tendríamos aflicción. Pero ciertamente tenemos que aprender a regresar a los principios que nos dan paz, tranquilidad, esperanza y quietud aún en medio de las dificultades más grandes que todos enfrentamos. Señor, gracias, ayúdanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Aquí tengo esta. A ver si. Esta es la familia que Dios me ha dado. ¿Ya los ven? Todos son guapos porque me casé con una mujer bien guapa. Mi hijo Roberto, ahí a la izquierda, tiene 27 años. Esta foto tiene como 3 años casi. Mi hija Jessica está por cumplir 20 años. Robbie tiene 27 ahora. Esta foto la tomamos poco después de su graduación. Roberto se graduó de la Escuela de Comunicaciones y trabaja para una organización cristiana que se dedica a extender el evangelio en más de 100 países en el mundo entero. Se llama CBN. Es una cadena de televisión con mucha influencia y con mucha gracia y favor en las naciones.
Pero pongo la foto porque hace poquito más de 2 años, 2 años y medio, mi hija Jessica, estábamos terminando el año en esa ocasión y ella en un desayuno, era el mes de diciembre, y nos dice, tengo un chipote aquí en la cabeza que me está doliendo mucho. Y le preguntamos, ¿qué pasó? Pues no sé, creo que me pegué mientras estaba dormida, me pegué con la cabecera de la cama, no sabía. Pero ese dolorcito le continuó, el famoso chipote le empezó a crecer. Nos fuimos de vacaciones ese fin de año, nos fuimos a la Florida unos días. Nosotros vivimos en el estado de Virginia, más al norte. Y bueno, no les hago el cuento más largo, nos dio el fin de año y Jessica seguía con el dolor y ese chipote no le paraba, estaba un poquito más grande y más grande. Y después de Año Nuevo la llevamos, el día primero de ese año, la llevamos al hospital, porque ya nos preocupó mucho eso para ver qué es lo que estaba pasando. Le hicieron sus estudios, una radiografía, y la doctora que estaba ahí en turno nos dijo, ¿sabe qué? No, esto no se mira bien, van a tener que regresar al día siguiente para que le empiecen a hacer otros estudios, la famosa resonancia magnética, que es un estudio más preciso. Regresamos al siguiente día, le hicieron esos estudios. A los 2 días después de esa resonancia y otras radiografías que le hicieron, recibimos una llamada telefónica. Era el oncólogo. Cuando tú recibes una llamada telefónica de un oncólogo, ¿los oncólogos a qué se dedican? A tratar con tumores, con cáncer, con esa clase de problemas. Y el oncólogo nos dijo, señores Torres, necesitan venir a mi oficina porque hay algo que no está bien con su hija. Y aquí les voy a explicar. Llegamos con el doctor y el doctor nos dijo, su hija tiene un tumor en la cabeza. No era un chipote, era un tumor que le estaba creciendo rápidamente. El médico nos dijo, así como lo veo, el tumor está creciendo hacia abajo, está al nivel del cráneo en su cabeza, pero empieza a penetrar, empieza a crecer, pero hacia abajo. Entonces el médico nos dijo, era ya como el 7 de enero por ahí, él nos dijo, ¿saben qué? Miren, me acaban de cancelar una cirugía que yo tenía y entonces, bueno, primero hablamos con el oncólogo y luego el oncólogo nos manda con el neurocirujano. Y el neurocirujano nos dice, bueno, como yo lo veo, estaba el oncólogo, el neurocirujano dijo, como yo lo veo, hay que intervenir y ahorita es buen momento para sacarlo. Y el neurocirujano nos dijo, tengo una cancelación, el 15 de enero la puedo atender para que le quiten el tumor, para extraerle el tumor que tiene. Y bueno, imagínense, de buenas a primeras, en muy pocos días empezamos a estar tan alarmados porque esta situación, pues obviamente era algo que teníamos que atender de inmediato. Bueno, lo que ocurrió en ese momento fue que la empezaron a preparar y empezamos a orar. Y esta escritura que acabamos de leer, Filipenses, por nada estéis afanosos. ¿Cuántos se dan cuenta que cuando tienes una hija que tiene esta situación y están por operarla, esto como que no voy a estar afanoso? La palabra afanoso, y aquí voy a entrar en la enseñanza, por nada estar afanosos, lo que quiere decir es preocupados, ansiosos, angustiados. Yo empecé a hacer todo un estudio en algunas versiones de la Biblia. En la versión de la NBI, la Nueva Versión Internacional, dice no se inquieten por nada. La versión Dios habla hoy dice no se aflijan por nada. La Reina Valera contemporánea dice no se preocupen por nada. Bueno, yo en ese momento, vamos a ser francos,
O sea, no somos de palo. No, esto la Biblia lo dice, pero ¿cómo me lo dice cuando todos vivimos situaciones que son realmente muy preocupantes? Hay una aflicción muy grande. Lo que yo aprendí en este episodio que les estoy narrando, que tiene menos de 3 años que ocurrió con nosotros, lo que yo aprendí es que la Biblia no nos habla de negación. El no estar preocupado no es que vamos a negar la tribulación, no es que vamos a negar la realidad. Escuchen lo que voy a decir. A veces la gente dice, no, pero es que yo tengo que tener fe. Tener fe no es decir, no me duele, no me duele. La fe nunca niega la realidad de las circunstancias. ¿Me están escuchando? La fe no niega la realidad de las circunstancias. Eso sería decir una mentira. Cuando la Biblia nos dice, no estéis preocupados, no estéis afanosos, no nos está diciendo que neguemos la realidad de las circunstancias. Lo que nos está diciendo es que le pongamos un alto a esta situación o a esta reacción natural que nos puede consumir. ¿Cuántos saben que la angustia te puede consumir? La preocupación te puede quitar el sueño fácilmente. Pero la Escritura nos dice, ponle un alto. Aprendamos a controlar estos pensamientos que nos quieren angustiar, nos quieren afligir, nos quieren inquietar de manera desmedida. Ahora, ¿en qué terreno ocurre la preocupación? ¿A dónde están, en qué área de nuestra vida, de nuestra personalidad ocurren todas estas inquietudes, preocupaciones? Bueno, ya lo dije, pensamientos de ansiedad. ¿A dónde ocurre todo eso? En la mente. Todo ocurre aquí en la mente. Y si no lo controlamos en la mente, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que va a pasar al área de las emociones y después va a pasar al área de la voluntad, y nuestra voluntad puede empezar a tomar decisiones o empezarnos a llevar a tomar acciones muy incorrectas. Entonces, todo ocurre aquí en la mente, es una batalla por la mente. La inquietud, la ansiedad, especialmente está en el área de nuestra mente. C.S. Lewis, este escritor tan famoso hoy en día, él escribió las famosas crónicas de Narnia, ahora se han llevado a la pantalla grande todas estas películas. Él dijo lo siguiente, él tuvo un episodio muy triste, su esposa se enfermó, creo que fue un tipo de cáncer, y su esposa murió. Y él escribe todo un tratado muy interesante acerca del dolor. Y en ese libro él tiene una frase que dice, Dios nos susurra en nuestros tiempos de placer y de alegría. Pero también Dios nos habla a nuestras conciencias en nuestro diario andar. Sin embargo, dice C.S. Lewis, Dios nos grita en nuestros tiempos de dolor y adversidad. ¿Por qué escribió él eso? Porque muchas veces no estamos escuchando la voz de nuestra conciencia donde nos está hablando Dios a diario. O mucho menos vamos a escuchar el susurro de Dios en nuestros tiempos de alegría y cuando todo va bien. Pero cuando empieza la adversidad, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre, mis hermanos? Entonces, en la adversidad empieza Dios a hablar en voz muy alta. Él dijo, la adversidad es el megáfono que Dios usa para despertar a un mundo que duerme en su placer. ¿Qué es la adversidad? El megáfono, ¿cómo se llama esa? El altavoz para que podamos escuchar cuando estamos dormidos en nuestros laureles, en nuestra vida tranquila, cuando todo va bien. ¿Qué es lo que tenemos que aprender? Yo creo que Pablo lo escribió porque él sufrió adversidad, el apóstol Pablo, sufrió tiempos de dificultad,
La Biblia dice que él tuvo un aguijón en su carne y le pidió al Señor que se lo quitara. Algunos creen que ese aguijón era un problema, una enfermedad que tenía en los ojos, quizá algo que tal vez otros eruditos piensan que fue fruto de esa experiencia que tuvo con el Señor cuando se quedó ciego prácticamente y no pudo ver por algún tiempo en camino a Damasco, cuando el Señor se revela a él. No sabemos si fue una enfermedad pero el Señor le dijo: bástate mi gracia. ¿Bástate qué? Mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, en la adversidad. Lo primero que yo aprendo aquí es que la preocupación, miren lo que les puse aquí, Marcos 4:19, la preocupación y los afanes que hacen, ahogan. ¿Se acuerdan de la parábola de los tres terrenos, de la semilla que cayó en los cuatro terrenos, perdón? La semilla, cuando cae en el terreno lleno de espinos, dice que creció, pero los espinos la ahogaron. ¿Y qué son esos espinos? Son los afanes y las preocupaciones de esta vida. Miren lo que dice ahí Marcos 4, 18 y 19. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero ¿qué? Los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas, las codicias de otras cosas entran y ¿qué? Y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Hay afanes, hay preocupaciones, hay deseos que nos hacen querer tener lo que no necesitamos tener. Y todo eso puede ahogar la palabra. Cuando viene el afán por la angustia, por la adversidad, por la preocupación, por la enfermedad, por la tribulación, eso también puede ahogar, ¿qué cosa? La promesa. ¿Cuántos saben que la palabra de Dios tiene promesas para nosotros? ¿Sí? Cuando mi hija entra al hospital y la preparan y estaba por entrar al quirófano, el doctor nos dijo: bueno, vamos a estar en esta operación y yo calculo que van a ser como 4 horas y media. Pues imagínense, estamos hablando de un neurocirujano que le tiene que abrir la cabeza. Y bueno, saturamos a Jessica de oración, pedimos a nuestra iglesia allá en Virginia que nos estuvieran apoyando en oración. El pastor que lleva toda el ministerio de oración se llama William McLeaf. Él estuvo muy al pendiente con su equipo de oración y bueno, Jessica entra a la operación y después de hora y media, mis hermanos, sale el doctor. Nosotros estábamos en una salita de espera y como de aquí allá a donde está la casita esta, vemos salir al doctor platicando así con mucha alegría con otra enfermera, se quita el gorro y viene hacia nosotros con una sonrisa. Y cuando llega con nosotros, señores Torres, lo primero que nos dice: don't you worry, it was easy. Así, nunca lo olvidaré. Estuvo fácil. Lo primero que nos dice: don't you worry, it was easy. Estuvo fácil. ¿Cómo que estuvo fácil? Nos dijo que iba a hacer una operación de 4 horas y media, y a la hora y media ya salió. ¿Qué pasó? Bueno, ya después, platicando con él, nos dijo que cuando abrió el cráneo, tuvo que, con un instrumento, hacerle un hoyo de 5 centímetros de diámetro. Y dice que cuando hace todo eso, el tumor eran células que, gracias a Dios, no fueron células cancerígenas, fue un tumor benigno, gloria sea al Señor. Pero dice que cuando lo abrió, de alguna manera, it popped out, dicen en inglés, o sea, salió, ya
está. El tumor estaba como desprendido de la parte de abajo. Dice, yo tenía la preocupación de que hubiera penetrado hay una capa que después del cráneo hay una capa suave que él pensaba que ya la había penetrado, pero dice, no, ni siquiera penetró esa capa, como que se despegó y cuando entraron ya nada más lo tuvo que remover. Yo no creo que eso haya sido una casualidad. El Señor desprendió eso, le quitó esas células anormales que habían crecido, que hasta la fecha no sabemos por qué. Mi hija ha sido una niña sana toda su vida. No sabemos qué fue lo que originó. Los médicos tampoco saben. Pero una cosa nos dijo, gracias a Dios no penetró al cráneo, no afectó ninguna parte de su cráneo, de su cerebro, quiero decir. Entonces, dice el médico, lo saqué y luego ellos hacen una composición de hueso. Yo no sabía que hay banco de hueso en los hospitales, no nada más es banco de sangre, hay banco de hueso. Y ellos hacen una mezcla de hueso con algas marinas, un compuesto para que pueda mezclarse y solidificarse. Entonces le pusieron un parche de hueso con algas. Y ahora mi hija es biónica, imagínense nada más. Tuvo una rasurada enorme, una cicatriz le quedó nada más ahí. Hoy mi hija está completamente sana. A Dios sea toda la gloria. Pero aprendimos que en esa angustia, en ese temor, en esa preocupación, estos versículos sí funcionan. ¿Qué es lo que tuvimos que hacer? Voy a regresar a la enseñanza. Lo que tuvimos que hacer es aprender a controlar esos pensamientos. Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, lo que habéis de beber, lo que habéis, dice, ni estéis en ansiosa inquietud. Son las mismas palabras que utiliza Pablo en el versículo en Filipenses 4:6, las mismas palabras, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas, mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Os serán qué? Añadidas. Tú y yo tenemos la labor cuando viene la adversidad de cooperar con el Señor. Eso es lo que yo quiero dejarles en su corazón. Si dejamos que los pensamientos de angustia se queden entreteniendo nuestra mente, eso va a interrumpir el proceso de Dios. Tenemos que ponerles un alto a esos pensamientos y decirles no. Acuérdense, la fe no niega la realidad. La fe simplemente nos dice, yo creo en un Dios sanador. ¿Cuántos creen en un Dios sanador? La fe nos hace ver lo que no es como si fuera. La fe nos hace clamar a la promesa cuando la promesa todavía no se cumple. Pero en medio de todo eso, nuestra mente tiene que aprender a ser controlada. El control de esos pensamientos lo podemos hacer. ¿Cuántos creen que podemos controlar nuestra mente? Claro que sí. Es parar esos pensamientos y empezar a sustituirlos por otra clase de pensamientos. Dice aquí, primera de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Yo me acuerdo bien, especialmente en este episodio que vivimos hace un par de años, poco más. Echando vuestra ansiedad. Señor, yo humanamente, yo no puedo si dejo que esos pensamientos me consuman. Pero ¿qué es lo que hago? Señor, yo te los aviento, echando. Échale la ansiedad. Esos pensamientos, llévalos al Señor. Señor, tú trata con ellos. Yo no los puedo cargar. ¿Cuántos saben que no los podemos cargar? Si tú tratas de cargarlos, te van a acabar. Es la verdad. Esa angustia nos puede hacer vivir una vida de luto. Cuando era niño, yo me acuerdo que jugaba con un amiguito ahí en la colonia, se llamaba Jorge, y me entero que Jorge había tenido un hermano mayor, como a los 13, 14 años, los médicos dijeron que necesitaba ser circuncidado porque estaba teniendo problemas, y lo circuncidan a la edad de 13, 14 años, era el primogénito.
Y yo jugaba con Jorge y un día llegué a su casa y cuando llego a su casa era como entrar a un velatorio. Todo estaba oscuro, las cortinas no las abrían, había veladoras por varias partes de la casa. Tenía 2 años que había muerto su hermanito. 2 años. Y cuando sale la mamá vestida de negro todavía, me saluda la mamá, así muy seria, y nada más nos dijo, por favor recojan todo lo que con lo que van a estar jugando. Y se salió. Era una casa llena de la angustia del enemigo. La Biblia dice que la tristeza de este mundo lleva a la muerte. No se había muerto nada más el hermanito. La mamá vivía con la muerte en su corazón y se la estaba acabando. Esa familia después se fueron, yo ya no supe dónde es, pero lo único que me acuerdo es la gente que no conoce al Señor. Y era una familia religiosa, tenían veladoras y tenían acá y tenían allá y creían en Dios a su manera, pero estaban totalmente consumidos por la angustia. Pero nosotros tenemos, ¿cuántos dan gracias a Dios por Jesucristo? La esperanza de gloria. Aún en medio de la situación más trágica y más crítica, no perdemos la esperanza. ¿Por qué? Porque si aún el Señor decidiera llevarse a un ser querido, después de haber orado, sabemos dónde se va ese ser querido. ¿O no lo sabemos? Claro que lo sabemos. En el libro que escribe mi esposa, ella narra el episodio que tuvimos con nuestro segundo hijo, que el Señor decidió llevárselo al cielo. Desde luego vivimos una angustia y una tristeza, una congoja muy grande. Tuvimos que pasar por un tiempo de luto. Eso se vale. Eso es parte de la vida. Dios se conduele con nuestro dolor. La Biblia dice que Jesús lloró. ¿Cuál es el versículo más pequeño en toda la Escritura? Ese versículo. Jesús lloró. Él se conduele con nuestro dolor. Pero ¿sabes qué? Después de eso puede venir algo extraordinario. Y voy a terminar con la enseñanza. Dice, siempre orando por todo. ¿Cómo vamos a sustituir esa angustia, esos pensamientos? Filipenses 4:9 dice, por nada estéis afanosos, sean conocidas vuestras peticiones. Díganlo conmigo, sean conocidas vuestras peticiones. Delante de Dios, con toda ¿qué? Oración y ruego. Con toda oración y ruego. Yo lo enseño de esta manera. Le llamo el principio de la sustitución. Esos pensamientos, ya que les pusiste un alto, los tienes que sustituir ¿con qué? Con declaraciones de oración, con ruego, con clamor de la palabra de Dios. Ayer mi esposa dio un taller que se llama ¿Cómo orar la palabra de Dios sobre tus hijos? Ella, desde que nuestros hijos eran pequeños, escribía en unas tarjetas más o menos de este tamaño, escribía escrituras de la palabra. Y esas escrituras las oraba por Robbie y las oró por Jessica durante toda su niñez y mientras ellos iban creciendo, siempre orando. Y a ella le funcionó escribir las escrituras en esas tarjetas y estar orándolas y estar declarándolas, porque no hay oración más poderosa que la que viene de la palabra de Dios, ¿no es así? Entonces, cuando declaramos la palabra, estamos orando conforme a la voluntad de Dios y esas oraciones tienen mucho poder. Entonces tenemos que orar en todo tiempo. Ruego es la súplica ferviente e incesante sobre algo específico. Por favor, si algunos de ustedes están anotando, anoten esto. Ruega de manera específica. Tus oraciones tienen que ser ¿qué? Específicas. No lances nada más la flecha a ver si pega. Sé específico. ¿Qué es lo que quieres? Cuando estábamos orando por Jessica,
éramos específicos. Orábamos por las manos del cirujano. Oramos por una pronta recuperación. Oramos para que el famoso tumor que ya nos habían dicho el médico que estaba penetrando hacia abajo se parara y no penetrara al cerebro. Oramos por su pituitaria, porque el médico nos había dicho, miren, 3 médicos, el oncólogo, el endocrinólogo, era una doctora, y el neurocirujano, 3 médicos, 3 especialistas. Porque el médico, el neurocirujano y el oncólogo nos habían dicho que esa clase de tumores en el cráneo muchas veces afectan indirectamente esa glándula que se llama la glándula pituitaria, que está en el mero centro del cerebro. Yo no entiendo ni siquiera esas cosas, ¿verdad? Porque no soy médico. Pero yo digo, sea pituitaria o sea lo que sea, ¿verdad? Pero vamos a orar para que no sea tocado por el enemigo y eso no crezca y no afecte su pituitaria. Ser específicos. La oración tiene que ser específica. Buscamos el reino con la oración. Díganlo conmigo. Buscamos el reino con la oración. Oramos hasta que llegue la paz y la paz resuelve la preocupación y permite que Dios resuelva el problema. Óyeme bien, tu preocupación no aventaja la situación adversa. Tu preocupación no va a resolver el problema. ¿Están conmigo? La preocupación es una pérdida de tiempo. La preocupación debe de ser una reacción momentánea que aprendemos a controlar. La preocupación se resuelve a través de una oración incesante hasta que ya podamos tener paz y tranquilidad. ¿Están conmigo? Y cuando ya tenemos paz y tranquilidad, ¿quién es el que resuelve el problema? ¿Quién es el único que puede hacer lo imposible? Dios. ¿Quién es el único que puede sanar cuando los médicos se quedan cortos? Dios. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Esto es un proceso práctico. A mí me gusta tratarlo de esta manera porque así yo entro a un tiempo práctico para resolver esa situación adversa. ¿Lo ven como algo práctico? No es una cosa ahí nada más, bueno, pues lo dice la Biblia y pues hay que seguirlo y lo repetimos como loritos y en realidad no estamos cooperando de la manera correcta con el Señor. Entonces, el reino de Dios siempre se establece a través de la oración y tenemos que orar hasta que llegue la paz. Dios es el que va a resolver el problema. Nosotros simplemente le pedimos al Señor que nos dé su paz. Vamos adelante. En medio de todo esto, dice el apóstol Pablo, otra vez, por nada estéis afanosos, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con toda oración y ruego, con acción de gracias. ¿Cómo? Con acción de gracias. Este es otro ingrediente muy importante. Yo siempre digo que la oración y la acción de gracias van unidas, siempre. No puedes olvidarte de darle gracias a Dios de antemano. Acción de gracias. No olvidar la acción de gracias. Vean lo que dice Primera de Tesalonicenses 5:18. Léanlo conmigo. ¿Qué dice ahí? Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias, ¿qué? En todo. Y hay otra escritura en Efesios capítulo 5 que dice, dando gracias por todo. En todo y por todo. Ahora, aquí tenemos que aclarar algo muy importante. A veces la gente dice, bueno, pues ya fue de Dios, pues ni modo, hay que darle gracias. Y la gente se confunde y piensa que todo lo que ocurre es la voluntad de Dios. No damos gracias a Dios en todo porque creemos que en todo está la voluntad de Dios. ¿Cuántos saben que un accidente no es la voluntad de Dios? Esta clase de enfermedad que sufrió mi hija por un tiempecito no fue la voluntad de Dios. No todo es la voluntad de Dios, pero lo que sí es la voluntad de Dios es darle gracias a pesar de las circunstancias.
en todas circunstancias. Lo que sí es la voluntad de Dios es que darle gracias. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? No todo es la voluntad de Dios, pero lo que sí es la voluntad de Dios es darle gracias en toda circunstancia o a pesar de toda circunstancia. Porque cuando le damos gracias, miren, dar gracias es levantar las manos. Cuando tú levantas las manos te estás rindiendo a Dios. Dar gracias es como decirle a Dios, me rindo, tú estás en control. ¿Quién es el que realmente está en control de todo? Dios. Entonces, acción de gracias es decirle a Dios, Señor, me rindo. En esta situación tú estás en control. Yo no puedo estar en control. Miren lo que escribí aquí rápidamente, se los leo. Me gusta ver algunos de estos comentarios a veces y escribí hace un tiempo, fíjense, el 38% de las cosas que nos preocupan nunca suceden. Entonces, ¿para qué te preocupas? Casi el 40% de las cosas que te preocupan nunca suceden. El 40% de las cosas que nos preocupan no podemos cambiar. ¿Yo podía cambiar el tumor? No. Solamente entre el 10 y el 12% de las cosas que nos preocupan sí podemos cambiar. Entonces, ¿para qué nos preocupamos por un 80%, 87% de las cosas que ocurren, casi el 90% que no podemos cambiar? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Dejarlo en las manos del Señor, siempre con oración y ruego, no olvidando la acción de gracias, porque la acción de gracias es la voluntad de Dios. Y lo último, léanlo conmigo, ¿qué es lo último? La paz de Dios guardará nuestro corazón y nuestro pensamiento en Cristo Jesús. La paz de Dios guardará nuestro corazón y nuestros pensamientos. Vean lo que dice Juan capítulo 14, verso 27. Dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Léanlo conmigo. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Y luego dice el versículo 33 de Juan 16, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis, ¿qué cosa? En mí tengáis shalom. ¿Qué palabra utilizó el Señor hace 2000 años cuando le habló estas cosas a sus discípulos? Shalom. El shalom de Dios no quiere decir ausencia de conflicto. El shalom de Dios quiere decir una condición de quietud y completa confianza en el Dios que sí tiene control de todas las cosas. Otra vez, shalom, paz, no quiere decir ausencia de conflicto o ausencia de adversidad. Shalom quiere decir una completa quietud y confianza en el Dios que sí tiene el control de todas las cosas. ¿Está Dios en control? ¿Hay pánico en el cielo? ¿No les oigo? No, Él está en control. Allá arriba los ángeles nos están comiendo las uñas, diciéndole, Señor, ¿y cómo le vas a hacer? No, Él está en control. Una escritura más, Isaías, este es Juan 14, 27, ahí está, Isaías 53, verso 5, dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo, léanlo conmigo, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos curados. Quise terminar con esta escritura porque yo aprendí en ese episodio con mi hija que la paz
el castigo de nuestra paz. La paz es poder Dios establecer nuevamente una armonía entre nosotros y Él cuando había un conflicto, una enemistad, el castigo de nuestra paz. Como nosotros necesitábamos estar en paz con Dios, alguien tuvo que ser castigado, alguien tuvo que pagar los platos rotos, alguien tuvo que sufrir y morir en nuestro lugar. ¿Cómo se llama ese alguien? Se llama Jesús. Pero no nada más lo hizo para nuestra redención eterna, lo hizo también para nuestra sanidad física. Y la Biblia dice que por su llaga fuimos nosotros curados. La paz de Dios es primeramente estar en paz con Dios por medio del sacrificio que Cristo pagó por nosotros. Quiero que terminemos orando ahora. Y si hay alguna necesidad de oración por algún ser querido que está enfermo, por alguna persona que tú conoces que necesita hoy una intervención milagrosa de parte del Señor, ¿quieren hacerlo conmigo? Vamos a hacerlo, ahí donde están, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que Él nos conceda en este momento entrar en la brecha a favor de esta gente. Y vamos a orar especialmente por aquellos que están afligidos por enfermedad. Levanta tu mano si tú conoces a alguien que está afligido por enfermedad, ahí donde estás. Eso es, levanta tu mano. Vamos a empezar a orar por esa persona, ahí donde estás. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, tú ves, Señor, estas peticiones, ves estas manos levantadas. Señor, en el nombre de Jesús, levantamos a estas personas. Empieza a orar por nombre. Ahí donde estás, puedes bajar tu mano, pero empieza a orar por esa persona. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, tú sabes que esa persona está afligida. Señor, levanto a mi tío Jaime Torres Vargas, en el nombre de Jesús. Señor, te pido que acudas a su casa ahora mismo, ahora que está siendo afligido por esa condición, ya por su edad avanzada. En el nombre de Jesús te pido que lo toques, te pido que te reveles a Él. Vamos a pedir, si esas personas no conocen al Señor, vamos a pedir que el Todopoderoso sea revelado. Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, sea revelado a ellos. Padre, en el nombre de Jesús, hoy oramos para que tú te reveles a estas personas. Te pido, Señor, por mi tío Jaime, revélate a él. No solamente oro por su sanidad física, oro porque su alma te conozca y pueda abrir sus ojos al Salvador en el nombre de Jesús. Háblale, Señor, háblale, despiértalo, arranca ese velo religioso y tráelo a la salvación en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Señor, oramos por cada persona. Ten misericordia de ellos. Señor, que en este tiempo de enfermedad o de aflicción, ellos puedan escuchar tu voz más claramente. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.